Arrancamos inmediatamente jueves 13 de agosto. Anímate a disfrutar del diseño único de Skechers. Presenta Contigo en Directo. Estamos contigo en directo, día jueves, avanza la semana, tenemos varios temas para hoy, ya se empieza a devolver la plata del 10% de las AFP, vamos a estar hablando también cuáles son las propuestas al respecto más tarde, pero vamos a abrir con una de las noticias del día, que tiene que ver con un hecho de violencia entre un padre o entre un hijo y un padre. Claro, estamos hablando de una familia que ha estado presente en los medios hace ya bastantes años, me refiero a la familia Calderón o Argandoña Calderón o Calderón Argandoña. Bueno, tiene que ver con Hernán Calderón Jr., que habría propinado una herida a su padre con un cuchillo después de una discusión. Él actualmente se encuentra prófugo. Es un tema de violencia que queremos tocar. Evidentemente ellos han estado en la palestra de los medios, han tenido una vida mediática hace mucho tiempo, como les decía, y por lo mismo su padre se mantiene hospitalizado a esta hora. No sabemos tantos antecedentes, pero es lo que vamos a estar, por supuesto, tratando de indagar durante esta tarde. Juan Pablo Queraltó se encuentra afuera de la 17ª comisaría de la comuna de Las Condes, que nos va a contar más detalles acerca de este altercado. Y corrígeme, JP, muy buenas tardes. El hijo, o sea, Hernán Calderón Jr., estaría prófugo de la justicia, no tiene un plazo determinado para entregarse que vencería mañana, ¿no? Buenas tardes. Eso... ¿Cómo estás, Toti? Efectivamente, bueno, nos encontramos acá en la 17 Comisaría de Las Condes. ¿Por qué estamos acá? Porque a esta comisaría es el lugar donde llama Hernán Calderón el día martes, a eso de las 5:30 de la tarde, cuando sucede este altercado al interior del departamento de Hernán Calderón. Según la información que trascendió en una primera instancia y que no había muchos datos, era que Hernán Calderón Argandoña habría llegado precisamente al departamento de su padre, se habrían entrampado en una discusión que hasta ese minuto no se sabía de qué se trataba, y él habría herido a su padre con un arma blanca, en este caso con un cuchillo, y que le habría cortado tanto parte del antebrazo como parte de sus manos. Y ahí él habría sido trasladado efectivamente hasta la clínica alemana luego de la denuncia que da, digamos, aquí en la comisaría número 17 de Las Condes. Pero poco a poco comienzan a aparecer nuevos datos y nuevas informaciones. Ayer durante la tarde, en el departamento de Hernán Calderón Argandoña, llegó precisamente la sección de investigaciones policiales, la SIP, con el objetivo de allanar el departamento de este joven, ¿no? De Hernán Calderón Argandoña. ¿Qué es lo que encontró en su interior del departamento? Encontró armas, encontró droga y encontró también municiones. El abogado de Hernán Calderón Argandoña, quien hasta el minuto no se ha mostrado públicamente y no sabemos quién es su nombre todavía porque se ha mantenido en reserva, comunicó a un medio de comunicación que las armas estaban debidamente inscritas, porque a Hernán Calderón Argandoña practica tiro. Con respecto a las drogas, Toti dice que solamente eran 2 gramos de marihuana y que eran de consumo personal. De consumo personal, claro. Y sí se está investigando, por supuesto, las otras armas que estaban en el lugar para ver si efectivamente estaban o no estaban inscritas, y se está investigando también estas municiones, porque cuánto es el cargamento que efectivamente puede tener una persona al interior, o cuánto uno puede portar o cuánto uno puede guardar. Eso es lo que entiendo que también se está investigando. Otra de las cosas que se está investigando, Toti, son las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque para saber dónde o cuál es el paradero de Hernán Calderón Argandoña, él llega a la casa de Hernán Calderón, llega en su auto, después se dirige hacia dónde, llegó en algún minuto al departamento donde él vive acá en Las Condes, es lo que también se está investigando. JP, durante el día. Una pregunta, los papás no han hablado, ¿no? Porque aquí hablamos de él como Hernán Calderón Jr., sin embargo, aunque es joven,
es mayor, perdón, es mayor de edad, tiene 23 años, ¿no? O sea, aquí es él el que tiene que hablar, el que tiene que alzar la voz. Sin embargo, insisto, como la familia es mediática, uno hubiera supuesto que los papás iban a hablar, pero no se ha referido ninguno al caso. Hernán Calderón, tengo la impresión, por lo que nos han dicho, que está internado. Tú nos puedes confirmar esa noticia. Y la mamá, Raquel Argandoña, tampoco, o ha declinado, más bien dicho, dar declaraciones al respecto. Mira, yo conversé en la mañana con Hernán Calderón, papá. Papá, ¿ya? Yo le mandé un mensaje a él para saber en qué situación se encontraba o si iba a dar algún tipo de declaración pública. Él me autorizó a leer este mensaje que te lo voy a contar ahora a ti y a toda la gente que está viendo el programa. Y dice lo siguiente, dice, buenos días, las cosas legales se ven en tribunales y yo al menos haré uso de mi derecho legal. Muchas gracias. Esa es la información que Hernán Calderón comenta. O sea, aquí él deja entrever y deja en manifiesto que sí va a tomar acciones legales contra su hijo. En contra, o por el caso, digamos, en contra de su hijo. Recordemos que el Ministerio Público también, el Ministerio Público tiene una orden de apoyo, ¿no? Al papá, en este caso, de Hernán Calderón Argandoña. ¿Cómo se tipifica esto, Juan Pablo? Que uno dice pelea con lesiones. Tengo entendido que él tiene decenas de... o tuvieron que ponerle decenas de puntos también de acuerdo a la herida que le quedó, como tú nos decías, en la mano y en el antebrazo, ¿no? Claro, se podría calificar como un parricidio frustrado. ¿Ah? De esa manera se podría calificar esto. Sí. Si es que se logra demostrar, efectivamente, los datos que hoy día se entregaron en la mañana en Contigo en la Mañana. Ajá. Te cuento un poco. Julio César Rodríguez tuvo la oportunidad de conversar con un cercano a Hernán Calderón o con quien va a representar, en este caso, a Hernán Calderón. Y los datos que se entregan es un poco lo que habría ocurrido al interior de la casa de Hernán Calderón, junto a su hijo Hernán Calderón Argandoña. ¿Cuál es la información que hay? Primero que efectivamente él habría llegado, que él habría tratado justamente de apuñalar a su padre en el estómago con este cuchillo. Él, al defenderse, ¿cierto?, habría puesto también sus brazos, lo que habría provocado, esta es la información que se entrega hoy día en la mañana y que habría entregado una fuente ligada a Hernán Calderón, le habría cortado precisamente 2 tendones de su mano derecha, por eso lo llevan inmediatamente, o él es trasladado hasta la clínica alemana. Al parecer son cerca de 50 puntos los que tendría justamente también en uno de sus brazos, y por eso habría que lo tuvieron que operar. Incluso el temor, esto es toda información que se dio y que dio un cercano, ¿no?, a Hernán Calderón, toda esa información preliminar, es que está el temor, ¿no?, de si se podrá recuperar, podrá tener movilidad y sensibilidad en esa mano, ¿no?, en la cual él se vio hoy día afectado. O sea, tiene riesgo de perder la movilidad en esa mano. Exactamente, ese es el temor, ¿no?, la movilidad y la sensibilidad. Y otro de los temas que tiene que ver también es que, según la información que entregan cercanos a Hernán Calderón, papá, es que Hernán Calderón Argandoña lo habría amenazado con un arma y que incluso se habrían generado disparos al interior del departamento. Disparos que, al parecer, la famosa bala, ¿no?, habría quedado en el mismo departamento. Esto es su información preliminar, esto es lo que se pudo reportear hoy en la mañana, digamos, de un cercano a Hernán Calderón. Falta, por eso es tan importante, Toti, la versión de Hernán Calderón Argandoña. Del otro lado, claro. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese departamento? No, te iba a decirlo, el disparo cuando se entre al departamento, fácil de comprobar, me imagino que va a ser materia de las pruebas que esgrima Hernán Calderón si es que hace la denuncia, ¿no? De todas maneras, como tú dices, lo clave es escuchar a Hernán Calderón Argandoña, al hijo, para saber cuál es su versión de los acontecimientos y corroborar o descartar que hubo un disparo. Te vamos a pedir que sigas ahí porque vamos a
revisar una nota para contextualizar lo que está ocurriendo con esta noticia que sigue en curso y también después te vamos a preguntar hasta qué plazo, cuándo puede presentarse ante la justicia o por lo menos ante la policía Hernán Calderón Jr. Vamos a revisar esta nota con los antecedentes y lo conversamos contigo, Juan Pablo, y también vamos a estar preguntando qué penas puede arriesgar si es que esto llega a ser real. Lo vamos a conversar con un abogado y también con una psicóloga a propósito de la violencia que hay intrafamiliar durante esta pandemia. En horas de la tarde del martes nos enteramos de una noticia que no dejaba a nadie indiferente. Y es que Hernán Calderón Argandoña, tras una discusión con su padre, lo habría agredido con un arma blanca. El abogado terminó internado en la clínica alemana y su hijo, prófugo de la justicia. Una agresión que abre el debate de la violencia juvenil. Es que siempre se habla de este tipo de hechos en sectores más vulnerables, pero claramente es una situación que también se vive en comunas más acomodadas de nuestro país. La violencia juvenil, así como la violencia en general, la encontramos en todos los sectores de nuestro país, lamentablemente, y del mundo también. Sin duda que los sectores más vulnerables está más expuesta, y también tenemos un contexto social que podría decirse que está donde está más permitida. Los niveles de violencia a los que estamos acostumbrados, tanto los sectores vulnerables como los más acomodados, son demasiado altos. Fue eso de las 5:30 de la tarde que el joven, hijo de Raquel Argandoña, se dirigió al departamento de su padre ubicado en la comuna de Las Condes. Habrían comenzado a discutir fuertemente y Nano Calderón, con un cuchillo, habría agredido a su progenitor. La tarde de hoy, una persona que se identificó como Hernán Calderón denunció a Carabineros a través de un llamado que su hijo llegó hasta su domicilio en la comuna de Las Condes y tras sostener una discusión lo atacó con un arma blanca tipo cuchillo, causándole diversas lesiones. El abogado, al parecer, al no poder detener a su hijo, llamó a Carabineros y realizó la denuncia de los hechos, mientras se trasladaba a la clínica alemana para ser atendido de urgencia. Y es que figuraba con heridas en sus manos y el antebrazo, y una de ellas de gravedad. Efectivamente, él hizo una denuncia a Carabineros de Las Condes, quienes lo trasladaron a la clínica alemana, en donde se constataron sus lesiones y fueron lesiones consideradas de gravedad. La víctima en estos momentos se encuentra en una clínica del sector oriente con lesiones en sus manos y antebrazos y se encuentra internado toda vez que una de las lesiones de sus manos sería de carácter grave. La Fiscalía ha dispuesto medidas de protección respecto de la víctima. Conjuntamente con ello, la policía está realizando diligencias en estos momentos para efectos de lograr la ubicación de la persona denunciada, el hijo de la víctima, y obtener así su detención. ¿Qué pasa por la cabeza de un joven al agredir a su padre? ¿Hay un punto de no retorno a la violencia intrafamiliar? ¿Es la cuarentena un detonante en actitudes agresivas? Sin duda que la cuarentena va a abrir nuevos y muchos focos de violencia. Tenemos que pensar que la cuarentena se instala dentro de una situación de estrés, de amenaza constante que tiene que ver con el COVID. Sin duda que vamos a llegar a niveles de estrés que nos van a hacer decantar en situaciones de violencia. El encierro, el aburrimiento, el ocio, sumado con la impotencia, con la frustración, con el miedo, son muchos factores de estrés que de todas maneras van a hacer que muchas personas lamentablemente tengan situaciones de violencia dentro de sus casas. Lo cierto es que el Ministerio Público ordenó medidas de protección para el abogado Hernán Calderón, luego de que su hijo lo agrediera con un cuchillo. Nano Calderón, de 23 años, se dio a la fuga y hasta el miércoles en la tarde se encontraba prófugo de la justicia. ¿Es un agravante no presentarse? ¿Qué penas arriesga el hijo de Raquel Argandoña? En el caso de Hernán Calderón estamos frente a un delito de violencia intrafamiliar, cuyo delito tiene asignada una pena que va entre los 3 años y 1 día hasta los 5 años. Además que se puedan dictaminar penas accesorias como la prohibición de acercarse a la víctima, el abandono del hogar común o un tratamiento psicológico. Respecto al hecho de que Hernán Calderón hijo se encuentre prófugo, esto en sí mismo no constituye una obstrucción a la justicia, pero como tiene vigente una orden de detención, sí podría ser considerado durante el periodo que
que dure la investigación para que entonces él permanezca preso o con una medida cautelar de mayor relevancia, como podría ser también el arresto domiciliario. Durante la tarde del miércoles, Carabinero habría comenzado la búsqueda del hijo de Raquel Argandoña. Según consignaron algunos medios de comunicación, habrían ido a periciar el departamento de Hernán Calderón en busca de pruebas y algún indicio en donde pudiera estar el joven. Armas, municiones y marihuana es lo que incautó Carabineros desde el departamento de Hernán Calderón Argandoña. El joven está prófugo de la justicia luego que su padre lo denunciara por una agresión con un cuchillo. Según se sabe, las armas estaban debidamente inscritas, mientras que los 2 gramos de marihuana que incautaron son de consumo personal. Un hecho que llama la atención, que genera debate en torno a la violencia de los jóvenes en el último tiempo. Y es que la agresión que vivió Hernán Calderón no es una situación tan aislada en la actualidad. Quizás el confinamiento, el nivel de estrés y otros factores han generado que nuestra sociedad esté más agresiva. Pero propinarle cortes a tu progenitor, es probable que para la mayoría de nosotros este hecho resulte inexplicable. Que a pesar de la distancia gana la ansiedad. Según los reportes de la ONU, la violencia doméstica se incrementó en un 20% debido al confinamiento de la población. Y en nuestro país, las cifras no dejan de preocupar, pues se registrarían 49 casos de violencia intrafamiliar por día, algo así como 2 por cada hora. La violencia juvenil es un fenómeno que se viene dando en aumento en el último tiempo. Pueden haber muchos factores que estén de alguna manera afectando. Hay estudios que dicen que en los últimos 10 años se ha aumentado un 50% la violencia juvenil. Tenemos que pensar que la violencia es una forma de resolución de conflictos que no es sana, que no es adecuada. Aún las causas de la agresión de Hernán Calderón Argandoña a su padre son inciertas. El joven de 23 años sigue prófugo de la justicia y el abogado de 67 aún estaría bajo cuidado por las lesiones en sus manos y antebrazo. Una situación muy particular en donde ninguno de los protagonistas hasta ahora ha querido entregar su testimonio, los cuales son muy importantes. Estamos presentando Contigo en Directo. Ahí estaba antecedentes de este caso que todavía estamos esperando que se resuelva, que se desarrolle. Juan Pablo Queraltó nos acompaña desde la 17ª comisaría de Las Tranqueras, ¿no? En la comuna de Las Condes. Es un drama familiar, pero también escuchábamos la nota y veíamos los antecedentes. En medio de la pandemia, 49 casos de violencia intrafamiliar por día. Es una cifra terrible que debe preocuparnos. Ya lo vamos a estar hablando también con una psicóloga. Juan Pablo, entonces, nos quedamos con que acá hay un tema que va a avanzar en materia judicial. Es una familia de abogados prácticamente, porque Raquel Calderón, hija, es abogada. Ella no va a hacerse cargo de la querella de su papá, pero sí va a pertenecer al equipo que va a tratar esto. Hernán Calderón, padre, es abogado, lo conocimos así también en los medios, y Hernán Calderón Jr., Hernán Calderón Argandoña, estudiaba leyes, no estudiaba derecho él. Exactamente, estudia Derecho, y ese es uno de los temas que también se comentaba, ¿no?, en los distintos medios y lo comentaban entre abogados. Esto también podría perjudicar la carrera de Hernán Calderón Argandoña, precisamente si es que se dicta algún tipo de sentencia. Un abogado, recordemos que tiene que tener sus papeles, tiene que ser realmente intachable, sin ningún tipo de problema judicial. Ese es un tema que claramente podría afectarle. Ahora, tú mencionabas a Raquel Calderón. Bueno, ella se ha manifestado de manera pública hoy a través de su cuenta de Instagram. ¿Ya? Fíjate que ella publica una fotografía con su papá, ¿no? Una fotografía que fue tomada en mayo de este año, del 2020, del 2020, y pone lo siguiente, ahí está en pantalla: estoy y estaré a tu lado en cada paso del camino. Pongo el 100% de mi fuerza y capacidades a tu disposición. Seré tu mejor guerrera. Te amo. Ese es el mensaje, ¿no?, que publica Raquel Calderón en su cuenta de Instagram. Sabemos también de que ella evidentemente está muy preocupada de su padre. Sabemos que incluso lo habría ido a ver a la clínica, donde al parecer todavía Hernán Calderón se encuentra internado. Ayer se sometió a una operación producto de esta situación, ¿no?, que vivió al interior de su departamento. Incluso te voy a contar algo. Bueno, en este momento ella borró
todos los comentarios, ¿no? La gente a través de las redes sociales, cuando uno publica una fotografía, comenta. Y uno tiene la posibilidad de responderles a esas personas. Bueno, ya es público, ¿no? Lo que habría pasado, porque una persona le dice, Cecilia Sánchez le dice, ¿y tu hermano qué? Lo están destruyendo, apóyenlo, necesita ayuda ese joven. Y que él responde a esta persona en su Instagram, que bueno, le sacaron un pantallazo a algunos medios y por eso lo tenemos. Y dice, él es un delincuente y yo no tengo hermano. Ese es un poco lo que dice Kel Calderón, sí. Un gran drama y un gran tema familiar, ¿no? De fondo. Sí, Juan Pablo, es un tema que se repite a diario. Lo que pasa es lo que hablábamos al principio del programa. Esta noticia está en desarrollo y es una noticia de una familia que es mediática, que la hemos conocido a través de los medios de comunicación durante muchos años, ¿no? Sí. A ellos incluso al inculpado en este caso, que es Hernán Calderón Jr., desde que era muy chico. También al papá, por supuesto. Es una familia que ha estado inmersa en los medios, que es conocida públicamente y que ahora se ve envuelta en este drama familiar. Ahora, hablábamos que esto se enmarca dentro de violencia intrafamiliar y las cifras son preocupantes. Queremos sumar a esta hora, Juan Pablo, para conversar también a Joana Nar. Ella es psicóloga, la veíamos en la nota. Joana, muchas gracias por acceder a nuestro llamado, por estar acá en Contigo en Directo. Solamente para repetirlo, para que no perdamos la capacidad de asombro, 49 casos de violencia intrafamiliar por día durante la pandemia. Aquí no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de casos que han ido en aumento durante esta pandemia. Y yo entiendo lo que tú me decías del encierro y que lo veíamos en la nota. Uno puede entender los focos de violencia, pero jamás justificarlo. Y claro, o sea, a ver, el tema de la violencia acá, como que la gente generalmente quiere buscar, donde hay temas de delitos en general, quiere buscar un culpable y una víctima. Y muchas veces los estereotipos del culpable y la víctima a la gente le ayudan como para dividirse emocionalmente y poder, en el fondo, aceptar esta realidad tan dura. En la violencia intrafamiliar son pautas, son patrones de relación que se traspasan. O sea, es en el fondo una forma, como lo decía en la nota, una forma inadecuada de resolver los conflictos. Entonces se traspasan de generación en generación. Generalmente cuando uno lo plantea, la gente dice, bueno, pero es que en realidad yo nunca lo agredí, yo nunca hice tal cosa, pero en el fondo tiene que ver con cosas mucho más sutiles, que pueden ser palabras. Ahí veíamos palabras súper duras de una hermana a su hermano. No lo vamos a juzgar tampoco, porque todos deben estar sufriendo en este minuto, pero hay situaciones que tienen que ver con patrones, como te digo, que en la familia es mucho más difícil de poder decir este es agresor y este es víctima. O sea, aquí seguramente venía dándose un estilo de relación violento que quizás, como te digo, no era tan evidente y por algún motivo en este momento salió tan a la luz, Joana, y de manera tan trágica. Ahora, a mí me toca estar en el departamento de prensa. El hecho de que un hijo agreda a un papá, por supuesto, es anómalo, pero uno lo ve todos los días, lamentablemente, lo digo con pesar, todos los días nos enteramos de noticias así también en el acontecer chileno. Entonces, aquí habla de una escalada de violencia también. ¿Tú crees que esto está siendo más visible o que efectivamente hay más casos? Yo creo que ambos. Yo creo que hay más casos por el tema de los estresores, que en este minuto están mucho más a la mano, digamos, la gente está mucho más estresada por el tema del COVID y por el tema de la cuarentena, pero también es más visible, porque creo que es súper sano y qué bueno que hoy día estamos siendo capaces de visualizar los niveles de violencia que hemos tenido desde mucho tiempo, que más violencia había en las generaciones anteriores y en las anteriores más aún. El tema de cómo tratamos a los niños, y esto es algo que empieza en la infancia y después aparece un adolescente en donde está en una crisis vital y de alguna manera explota por distintos motivos, y ahí están como los estresores. Entonces tiene que ver con que hay mayor visibilización y estamos permitiendo menos la violencia, visualizándola mucho más que antes, pero tiene que ver también con que hoy día tenemos muchos estresores que hacen que estallen estos conflictos más frecuentemente. Ahora, ¿incide en algo el tipo de crianza? Te lo pregunto porque
es complejo llegar a una conclusión. Tú como experta nos puedes ayudar un poco más, porque cuando uno ve este tipo de personalidades más rebeldes, incluso que pueden tener tendencia a lo violento, etcétera, uno puede echar mano de estos antecedentes, de ver cómo es la crianza y todo, pero aquí conocemos, y me imagino que los que nos están viendo pueden encontrarme razón. Aquí hemos conocido casos de papás que son muy estrictos, muy conservadores, y sus hijos son un tiro al aire. Y por el contrario, hijos que son también muy tranquilos. Y al revés también, papás que son súper liberales y los hijos salen súper conservadores. Entonces, no sé si se le puede atribuir a algo así, a las dádivas que se da cuando son chicos, a la alabanza, a los permisos, a ser muy permisivo, muy liberal en la crianza. ¿Cómo lo ves tú también como una experta? Son muchos los factores. Yo trabajé mucho tiempo en violencia intrafamiliar y los factores son desde la sociedad en la que estamos impuestos, el sistema en donde nos hace enfrentarnos constantemente con ciertos poderes, digamos. Mira, si tú te fijas, nosotros validamos desde la jerarquía, desde que tú dices el pegarle, por ejemplo, yo escuchaba en otros canales o en otras situaciones, cómo un hijo le hace esto a un papá. Sí, es muy grave. Pero sin duda que se ve más grave como que un papá lo hiciera a un hijo, como que la violencia de un hijo a un papá es algo que, un pecado mortal, digamos, y la violencia de un papá hacia un hijo sí es grave, pero no tanto. O sea, entonces, no sé, ahí yo encuentro que para los dos lados igual de grave, Joana, no sé cómo. Sí, claro, pero me refiero, no, de todas maneras, pero me refiero a que, a ver, que en esta sociedad hay distintas jerarquías, a eso voy. O sea, hay gente que vale más que otra, la gente más, estoy partiendo como de la base para en el fondo mostrarte la multiplicidad de factores. Sí. O sea, vale más en el fondo alguien que tiene poder, alguien que tiene dinero, el que es inteligente, etcétera. Después nos metemos a la familia y en la familia valen más los padres que los hijos. Valen, te lo pongo como para que se entienda, ¿ya? Como la base de esto. Entonces tú ves, no sé, los niños no están en un mundo adulto. Entonces estamos validando el poder, estamos validando la jerarquía y esa es una forma de violencia. Entonces tenemos una sociedad que es violenta y no nos damos cuenta, normalizamos la violencia. Después tenemos una familia en donde hemos sido criados con niveles de violencia, todos nosotros, con niveles de violencia súper altos. Hemos sido criados en donde a los niños se les dice las cosas malas que hacen y no se les refuerza las cosas buenas. Y estoy hablando de todos, no solamente de esta familia. Entonces, en el fondo, uno normaliza, por ejemplo, que le digan, este cabro es flojo, este cabro no sirve para nada, este cabro, no sé, es ocioso, etcétera. Entonces, vamos sumando normalizaciones de violencia en donde llega un minuto donde el poder es parte de las normas, ¿Joana? Por ejemplo. Dime. Sí, voy a interrumpirte un segundo porque quiero también incorporar a la conversación al abogado Daniel Stingo. Muchas gracias, Daniel, un abrazo, qué bueno, no te veía hace rato. Y para que nos aclare varios temas, tienes que ser nuestro profe acá. Tengo algunas dudas. La primera de todas es cuando una persona está prófuga, como en este caso, ¿cuánto tiempo tiene para apercibirse, para poder ir hacia la policía, por ejemplo? A ver, hola Joana, gusto de verte también y a ti, Humberto. La verdad es que no es que, o sea, si te cita un tribunal, lo están buscando. Aquí no hay que, lo que yo entendí es que estaba prófuga, por lo tanto, si lo citaron a declarar, tiene que ir. Nadie en Chile puede no presentarse a un tribunal si es citado, nadie. ¿Y tiene algún plazo para llegar a alguien? Por ejemplo, ¿tiene que apercibirse en las próximas 48 horas? Bueno, que si te dan ese plazo, sí, pero en general, ahora pues yo lo que he escuchado es que está prófugo, porque si está prófugo ya no se presentó. Lo único que tienen tan exentos de presentarse son el presidente de la República, los obispos, generales, ministros, que pueden declarar vía escrito, ¿no? Perfecto. Pero el resto del tiempo, todas las personas tienen que presentarse. Nadie puede excepcionarse de presentarse si un tribunal te demanda que vayas. Eso está en todos los códigos. Entonces, eventualmente, si está citado a declarar, tiene que ir. Y si le dicen dentro de las 24 horas, tiene que hacerlo. Yo entendí que está prófugo, por lo tanto está escondido y debe haber una orden de captura para que se presente, no porque lo hayan condenado. Para que se presente al tribunal tiene que estar, él tiene que presentarse, supongo que para una formalización, o por lo menos por una entrevista con la policía de investigaciones o con el fiscal de turno, etcétera, para que se presente, pero él no puede no presentarse. Nadie no puede presentarse, insisto, a un tribunal de la República, salvo ciertas personas que pueden declarar
por escrito. Otra cosa que nos contaba nuestro compañero Juan Pablo Quiraltó, que también está en pantalla con nosotros esta tarde, Daniel, tenía que ver con que la denuncia podría ser, la demanda podría ser por parricidio frustrado. Esto puede terminar en cárcel, efectivamente, ¿no? Si se comprueba. Sí, eso es cierto. Que un saludo a Juan Pablo, que se después tampoco lo veía. Depende de la calificación que haga el fiscal. ¿Ya? ¿Por qué lo formalice el fiscal? Acordarse que formalizar significa que el fiscal le dice al imputado, le dice, yo te voy a investigar formalmente ahora, porque ahora debe existir una investigación desformalizada, y cuando te formalizan frente a un juez, le dicen, te voy a investigar formalmente de este delito. Y él va a decir, el fiscal dice, te voy a investigar por parricidio frustrado, o puede decir, yo te voy a investigar por delito de lesiones, por ejemplo. Ahora, es muy importante esa formalización, porque de eso va a depender las penas que pueda llegar a tener. Es que también puede cambiar eso es cierto y no es cierto, porque también en el curso de la investigación podría llegar el fiscal a la conclusión que hay que reformalizar. Puede reformalizar. Es más, los jueces, si llega a juicio oral, porque podría haber aquí, podemos hablarlo después, pero podría ir medida alternativa, etcétera, podría que el propio los tribunales orales en lo penal recalificar también, es decir, sabes que aquí no hubo parricidio frustrado, sino que hubo lesiones, ¿me entiendes? Entonces también hay un campo ahí por el cual se puede abrir la situación, pero el fiscal es la persona que, con los antecedentes que tiene, con las declaraciones, etcétera, va primero formalizar por el tal delito y después va a ir investigando. Acuérdate, hay una cosa que los fiscales no hacen, pero deberían de hacerlo, que el fiscal tiene que investigar con el mismo esmero. Mira lo que estoy diciendo, Humberto. ¿Sí? Tiene que investigar con el mismo esmero si hay delito o si no hay delito, si hay participación o si no hay participación. Tiene que no es que él busque para culpabilizar, no debería ser así. Y tenemos a veces la impresión de que los fiscales buscan, en cualquier caso, culparlo. No, tiene que buscar con el mismo esmero si esa persona es responsable o no. Y si descubre que no es responsable, rápidamente decir, no persevero, porque aquí esta persona no tiene nada que ver. O aquí no hubo delito, por ejemplo. Cuando alguien acusa a otro de robo y dice, perdón, aquí tengo un documento que acredita que usted se lo prestó. Daniel, ¿cómo está diciendo que? ¿Me entiende? Sí. Dime. Varias preguntas, porque aquí la demanda sería por parricidio frustrado. Solo para entender esta tipología. No hay demanda, hay querella. Perdón, una querella, penal. Exacto. Una querella sería por parricidio frustrado. Si esto se llegara a ser realidad, ¿cuál es la pena que se arriesga por este delito? Sí, las penas son altas en materia de... No, es que es frustrado, por eso te iba a decir. Le pasa que depende de la atenuante. Mira, sí, es típico que... Y es una cuestión que pasa mucho. ¿Cuál es la pena? La pena depende de tantas cosas, Humberto, pero tantas cosas. Si tiene antecedentes, o sea, si tiene atenuante, 1, 2, 3 atenuantes, si tiene agravante, si es frustrado o si es consumado el delito. Obviamente no fue consumado, sino que es frustrado. Pero en materia de si fuera un delito, por ejemplo, de lesiones, sí sería consumado, porque hubo lesiones. ¿Me cacháis la diferencia? Sí. Puede ser un delito consumado de lesiones o puede ser un delito frustrado de parricidio. Entonces, en todo ese tipo de cosas es muy difícil decir la pena es tanto. ¿Y un delito consumado de lesiones tiene menor gravedad que un delito de parricidio frustrado? Sí, que el parricidio es de los peores delitos que hay. Sí, las penas más altas son ahora, gracias a Dios, el femicidio, parricidio e incendio con resultado de muerte, por ejemplo. Son de los delitos más graves. Y está bien, o sea, como sociedad entendemos que matar a un familiar cercano es algo grave, ¿me entiendes? Entonces, por eso que es de las penas más graves. Daniel, y respecto a los eventuales agravantes que hay acá, por ejemplo, Juan Pablo nos narraba que, de acuerdo a la defensa de Hernán Calderón, su hijo habría llegado a su departamento con una pistola, lo habría amenazado en el pecho y habría disparado hacia una muralla. ¿Eso cómo se considera en una investigación? ¿Por qué factor puede considerarse ahí? No, lo que pasa es que los agravantes son muchos, porque son actuar, no sé, en la noche. Mira, a ver, primero aclaremos una cosa, Humberto. El Código Penal es de 1870 y tanto. Sí. Entonces, y partiendo por eso que las agravantes están mal formuladas, en un lenguaje que no se entiende, muy interpretable, lo mismo que las atenuantes y lo mismo que las excluyentes. O sea, de partida ahí tenemos una deuda como sociedad de hacer un código penal que esté a la altura, ¿no? Porque estamos realmente con un código penal muy antiguo. Entonces, de ahí las agravantes pueden ser actuar, por ejemplo, con alevosía, actuar
sobre seguro, por ejemplo. Actuar sobre seguro es que tú sabes que no te va a pasar nada contra el otro. Entonces, si el juez se interpreta que llegar con una pistola, sabiendo que el otro no está solo, sabiendo todas esas cosas, podría ser. Todo, lamentablemente, en derecho no es matemático. ¿Y qué podría ser un atenuante para ejemplificarlo? Que no tenga causas anteriores, que coopere con la justicia. Esas son las más comunes. No tener causas anteriores, tenemos ahí un tema. No haber sido condenado por delitos anteriores, tenemos un atenuante. Yo creo que esa la tiene. Cooperar con la justicia, por ejemplo. ¿Ya? Y eso, efectualmente, presentarse, decir yo hice esto, etc. Efectuar, realmente cooperar con la justicia. Ahora, perdón, solo te interrumpo para preguntarte, si es que está prófugo, no está cooperando con la justicia, Daniel, ¿no? Absolutamente. ¿Lo entendemos así? Sí, lo entendemos así. Perfecto. Lo entendemos así. Ahora, en el juicio puede que, mira lo que estoy diciendo, porque yo estoy diciendo esto hoy día, pero puede ser que si llega a presentarse hoy día, por ejemplo, van a decir, oiga, cooperó porque se presentó solo. Eso va a ser lo que va a tener que ponderar el juez si hay una salida alternativa. Cuidado, Humberto, que también podría haber salidas alternativas acá. No llegar a un juicio oral, porque se pongan de acuerdo, porque hay un acuerdo reparatorio, porque se caiga solamente, por ejemplo, en un delito de lesiones, y entonces no tiene causa anterior, etcétera, y se le apliquen una medida alternativa que no llegue a un juicio oral en lo penal con 3 jueces. Juan Pablo Queraltó, déjame darte la palabra a ti también, porque de acuerdo a lo que nos dice Daniel, es importante saber si es que hubo o no testigos, si es que en esta trifulca, en este enfrentamiento, ¿había algún testigo o eran solo los dos? Bueno, es que eso es súper importante, Toti, precisamente porque al parecer en el mismo departamento, al momento de la discusión, habría estado la pareja de Hernán Calderón y también la asesora del hogar. Por tanto, ellas habrían sido testigos de la situación que ocurrió. O sea, en ese sentido, Daniel, ahí también hay una fuente importante a la hora de consultar realmente qué ocurrió, porque si es una pelea entre 2 personas, es súper difícil quizás también poder saber cómo ocurrieron los hechos. Incluso también hay otro dato, que lo más probable en el caso que Hernán Calderón Argandoña se entregue a la justicia, ¿no? Se entregue, lo más probable es que hay una posibilidad que lo haga acá, digamos, ¿no? Que venga Carabineros, ¿verdad? O que Carabineros lo detenga. Pero también existe la posibilidad de que se entregue en la misma fiscalía o en los mismos tribunales, Daniel. Eso también es una posibilidad, ¿no? Y eso también de alguna manera ayuda, ¿no? a la investigación, a él poder declarar también. ¿Daniel? Absolutamente. Las dos cosas que tú dices son muy reales, Juan Pablo. Primero, es muy bueno que existan testigos porque se va a conocer la realidad. Si hay testigos van a declarar lo que realmente pasó. Entonces, cuando hay testigos, tienes un apoyo a la justicia en que la fiscalía va a poder interrogar a los testigos y saber con mayor veracidad qué efectivamente pasó. Entonces, siempre es bueno que todos los medios de prueba en general son útiles, pero obviamente algunos medios de prueba, si hay una grabación, si hay video, etcétera, si hay testigos, es muy importante los testigos porque son un medio de prueba que ayuda muchísimo a esclarecer la verdad y entonces que se haga justicia para el lado que sea. Y por otro lado, lo que tú dices también, una persona que está prófuga se puede entregar en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, frente al fiscal o al propio tribunal. Y eso también va a aportar, por supuesto, en que se esclarezcan los hechos. Lo que uno pide como sociedad, digamos, es que haya la mayor transparencia posible de qué pasó, que los tribunales juzguen con libertad, digamos, en términos de que ya, si tenemos 2 testigos, bueno, tenemos 2 personas que pueden efectivamente contarnos qué pasó y ya los jueces van a poder ponderar si de lo que estábamos hablando, por ejemplo, si hay un delito de parricidio frustrado o hay un delito de lesiones solamente porque quiso lesionar. Importa el dolo, ¿se entiende, no? Y si me das un segundo, Toti, de explicarte. Sí, por favor. Es la intención que hay detrás, ¿no? El dolo es con qué intención. Si, por ejemplo, yo explico esto. Yo voy en auto y atropello a alguien sin querer, hay culpa, hay negligencia, en tonteras si tú quieres, pero no hay intención de matar, no hay una intención, no hay un dolo de matar, no hay, o de causar lesiones. Es que si la querella es por parricidio frustrado, significa que sí hay dolo. El abogado
de la parte querellante claro. Y señala que hay dolo. Él está diciendo que hay dolo y la parte querellante dice que hay dolo. La parte querellada, en su caso, va a decir después, no, yo no tenía intención de matarlo, jamás. Yo lo que quise era darle una lección por no sé qué, porque estoy inventando cualquier cosa. No sé ahora aquí, Daniel, hay un punto importante que no sé si lo maneja. Lo que dijo el abogado querellante habría sido que el ataque, Juan Pablo, tú también me puedes corroborar esto, que el ataque habría sido hacia el abdomen y que la herida habría sido finalmente en el antebrazo y las manos, porque trataría de cubrir el cuerpo en Hernán Calderón al momento de haber sufrido el ataque, ¿no? De cubrir su cuerpo. Claro, exactamente. Lo que dice la parte del abogado, ¿no?, de Hernán Calderón, efectivamente es que la intención era recibir una puñalada en el estómago. Y al cubrirse, precisamente, Daniel, para que también vayamos ordenando las informaciones y también vayamos contextualizando, ahí se le producen 2 cortes de tendones en la mano derecha. Y ahí está el gran temor también de que no sabe si va a poder recobrar la movilidad y la sensibilidad de esa mano, y también son más de 50 puntos. Pero a eso también se le suma, al parecer, ¿no?, y según ha trascendido, es que Hernán Calderón Argandoña habría apuntado con un arma justamente en el pecho, ¿no?, a su padre, y eso también es un acto que incluso él habría tirado un balazo, según la información que se trasciende, no es algo que está formalmente, porque todavía oficialmente ninguno de ellos ha hablado en cámara, pero sí este balazo habría existido al parecer al interior del departamento. Eso es lo que se dice. Juan Pablo, sí. No, te escucho, Daniel, dale, replica. Sí, no, lo que pasa, a mí por lo menos desde el punto de vista legal, lo que me importa es, ustedes dos me conocen, Juan Pablo y Humberto, e incluso Joana, tú también, que lo que a mí me interesa siempre es explicar, que la gente se instruya, que la gente conozca, que la gente pueda, lo mismo que hace un poco Joana, ¿no?, que la gente pueda crecer con sus conocimientos. Entonces, cuando hablo de esto, hablo en general. Sí, Juan Pablo, lo que van a tener que determinar si hubo parricidio frustrado o delito de lesiones van a ser primero el fiscal decidiendo cómo lo formaliza, y además, acuérdense, las medidas cautelares que va a pedir, ojo, todavía no hemos llegado a eso porque todavía no ha sido detenido ni formalizado, pero las medidas cautelares que va a pedir, y entonces va a decidir primero si hay un parricidio frustrado, si hubo dolo de matar, ojo lo que estoy diciendo, dolo de matar, intención de matar, o hubo intención de lesionar. Yo creo que aquí no hay culpa, eso sí, no es que un auto atropella a alguien y no quiso jamás hacerle, no, eso es culpa. Aquí hubo dolo, o sea, hubo dolo porque tú vas con un puñal, etcétera, y hubo dolo, pero el dolo es de matar o un dolo de lesiones solamente. No lo podemos saber hasta que haya más antecedentes, hasta que el fiscal vea los antecedentes y decida, y hasta que el tribunal oral, si es que llega al tribunal oral en lo penal, tome la decisión, pero también podemos, yo le insisto, puede haber medidas alternativas de salida, y va a ser muy interesante las medidas cautelares que pida el propio fiscal y las que conceda el tribunal, porque las medidas cautelares van desde prisión preventiva hasta orden de arraigo, alejamiento, firma quincenal, etcétera. Cuidado con eso, que nos puede sorprender, digamos. Sí. Y eso siempre... Voy a preguntarle a Joana solo si es que este nivel de violencia es habitual. Porque estamos hablando a propósito de la violencia intrafamiliar, hemos escuchado acerca de golpes, en fin, pero aquí hay la utilización de armas, de un arma blanca. ¿Es más habitual de lo que querríamos? Es más habitual de lo que querríamos. Yo trabajé 10 años en la fiscalía, entonces lo veía lamentablemente constantemente. O sea, piensa tú que la violencia es tan grave, la violencia en todo su aspecto, porque en el fondo yo no sé este caso puntual si es que él iba con un cuchillo o había un cuchillo encima de la mesa, pero es así de simple, que alguien puede estar conversando con otra persona, empieza a subir de tono, y si hay un cuchillo al lado, hay un martillo, hay lo que sea, es así de simple como en un segundo puede cambiar la imagen. Por eso también la violencia intrafamiliar en términos de las mujeres, bueno, y de los niños también siempre es muy grave, porque pasa un detonante como para que pueda pasar algo que pueda significar una lesión para toda la vida o muerte incluso.
Pero sí, es súper común y eso es lo complicado. Nos vamos a ir a una pausa muy breve, vamos a seguir conversando con ustedes también. Y Juan Pablo, te dejo hecha la pregunta para el próximo bloque. ¿Cuál sería la motivación que habría tenido Hernán Calderón Jr. para atacar a su padre? Una pausa y seguimos con más Contigo en Directo. Quédense con nosotros acá en Chilevisión. Entra en la 17ª comisaría de Las Condes a propósito de este caso, ¿no? De Hernán Calderón, padre e hijo. Y te preguntaba antes de irnos a pausa, Juan Pablo, ¿cuál podría haber sido la motivación que tuvo Hernán Calderón Argandoña para agredir a su papá? Bueno, esa es una de las grandes dudas, Toti, que hoy día existe. ¿Por qué razón se genera este conflicto? ¿Por qué razón se genera esta pelea en el departamento de Hernán Calderón y con el hijo, ¿no? Con Hernán Calderón Argandoña. Según lo que trascendió ayer, y lo vamos a citar, ¿no? Lo dice la misma periodista Cecilia Gutiérrez en un programa de TV+. Habría sido producto de celos. Y voy a citar exactamente. Según ella comentó, la polola de Hernán Calderón Argandoña habría sido víctima, según la versión de Cecilia Gutiérrez, de varias situaciones en las que se habría sentido acosada por Hernán Calderón papá. Al parecer unos supuestos WhatsApp, situación que la habría incomodado y que habría provocado de que ella y su hijo, ¿verdad? En este caso, se fueran del departamento. Y según ella comentó en este programa, es ahí en donde Hernán Calderón Argandoña, la tarde del día martes, habría visto estos mensajes y habría ido a encarar a su padre. Esta no es una versión oficial, porque esto por lo menos no lo ha dicho ni el abogado de Hernán Calderón Argandoña y tampoco lo ha dicho Hernán Calderón Argandoña. Este es un trascendido que viene justamente de una periodista que al parecer se comunicó con alguien cercano a Hernán Calderón Argandoña. Por eso es tan importante saber qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos. La versión por lo menos de Hernán Calderón es clara, ¿no? Lo que habría ocurrido. Pero por qué ocurrió es lo que tiene que explicar el propio hijo. Bueno, nos vamos a quedar pendientes de este tema. Daniel, respecto a la formalización, ¿cuánto se podría demorar una formalización? A veces la Fiscalía pide un poco más de tiempo, ¿no? Para dar con la formalización exacta, digamos. Yo creo que no, yo creo que apenas lo vayan a detener o se entregue, lo van a formalizar, porque te insisto, formalizar, como la palabra formalizar es que yo formalizo que te voy a investigar. Claro. Antes ha habido una investigación desformalizada, y por lo tanto te voy a formalizar. Ya he tenido bastantes días como para reunir antecedentes, para presentárselo al juez de garantía y decirle, voy a formalizar a esta persona por el delito, no sé, de parricidio frustrado o de lesión, etcétera. Entonces, y ahí el juez de garantía le va a dar un plazo, le va a decir, para que investigue, señor fiscal, le voy a dar 30 días, 60 días, 90 días, no sé. Perfecto. Y en ese momento, si tú me permites, el fiscal va a pedir medidas cautelares, Toti. Ojo con eso. Y hay que ver cuáles son. Claro, porque en el fondo podría pedir la más gravosa de todas, digamos, prisión preventiva, por ejemplo. Podría pedirla, no es que la haya pedido. Pero ¿por qué podría pedirla? Porque si sabe que no se quiso presentar, por ejemplo. Entonces puede ser un peligro para la sociedad, por ejemplo. Entonces, o puede ser un peligro para sí mismo, etcétera. Entonces puede pedir la medida más gravosa que hay, que es prisión preventiva. Puede pedir arresto domiciliario diario, total, ya, que siempre que esté en un cierto lugar controlado, arresto domiciliario total, no puede salir nunca, un poco lo que estaban todos en cuarentena. Así que el arresto domiciliario nocturno, no puede salir en las noches tal hora y tal hora. Arraigo nacional, no puede salir de Chile. Firma cada 15 días en una comisaría. Por de pronto, si yo fuera fiscal, pediría orden de alejamiento, que no se pueda acercar a la víctima. Eso son las medidas cautelares que puede pedir la fiscalía y que puede o no concederla y puede o no oponerse el abogado defensor. Sí, bueno, como sea, siendo una familia acomodada o no, este tipo de temas de violencia intrafamiliar son un drama para las familias. Nos imaginamos también la situación de los papás, que debe ser muy lamentable. Esta hora súper difícil, ¿no? Llevar una situación así. Nadie querría vivirla en carne propia. Así que, bueno, es un tema que tocamos porque todavía es un tema que está en desarrollo y queremos agradecer la presencia de Joana. ¿Se fueron ya o no, Joana? Muchas gracias. Daniel, muchas gracias desde aquí. A todos les digo gracias, Juan Pablo, a ti también. Gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo durante esta tarde. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en el tema de las pensiones. Ya se empezó a pagar el 10% de las AFP. Se pagó la primera cuota, cerca de 4 millones